Espérate, Manuel, unos segundos. Yo creo que está cargando ahorita. Ya estamos, Manuel. Bien, bienvenidos a todos los que están conectados a través de esta plataforma del Facebook de la Escuela de Física. Es para mí un agrado, un honor poder presentar a nuestro siguiente expositor dentro de esta primera jornada científica de Big Data y computación de alto rendimiento. Contamos con la presencia virtual del máster Daniel Ciervo, el sismólogo del Servicio Geológico de Colombia, y nos va a hablar sobre el tema de Machine Learning y su uso en la detección de sismos, una perspectiva. Entonces, los dejo con el máster Daniel Ciervo. Recuerden, para todos los que están observando la presentación, pueden dejar sus consultas en el chat del Facebook, que al final de la charla, después de los 45 minutos de presentación, vamos a tener ese espacio para preguntas. La pueden llenar desde ahora o al final. Listo, con ustedes, el máster Daniel Ciervo. Gracias. Para mí es un honor estar acá. Muchas gracias por la invitación, Manuel, y espero que pueda ser de mucha utilidad la charla que les voy a dar. Voy a hablar en términos muy generales del Machine Learning y de sismología y cómo el Machine Learning se ha usado en sismología para detectar sismos y para detectar unas fases, unas ondas sísmicas específicamente en los sismogramas, porque eso es importante. Bien. Quiero que por favor pongan mucha atención a estas fotos de estos rostros, que los miren a cada uno de ellos, porque resulta muy interesante que ninguna de estas personas que están ahí viendo existe en realidad. Todos estos rostros que ustedes ven ahí son generados por una computadora, por una inteligencia artificial, que se conoce como las redes generativas adversarias, o GAN por sus siglas en inglés. Ustedes pueden entrar a esta página aquí de This Person Does Not Exist y le van a recargar, y cada vez que recargan les va a salir un rostro diferente generado por esta inteligencia artificial que fue entrenada con muchos rostros humanos para entender cómo lucen, y luego se le pide que genere uno y pues genera estos con este nivel de detalle. Las GAN fueron inventadas en 2014 y ahorita en 2018 ya tienen, ahorita en 2020 ya tienen una resolución bárbara en los detalles de los rostros que generan. Y me gusta mencionar esto de las GANs porque es algo que no se ha explorado mucho, por lo menos en sismología. En general en ciencias creo que no se ha explorado mucho, y es el uso de de este tipo de inteligencia artificial para generar datos sintéticos. En sismología podría usarse para generar sismogramas sintéticos, por ejemplo. Bueno, a la izquierda están viendo una animación de cómo luce un sismómetro. Es un sismómetro de los viejitos, de los que yo no alcancé a ver, pero que algún compañero mío sí. Y los sismómetros modernos funcionan prácticamente igual. ¿Cómo es ese funcionamiento? Funciona con una masa inercial que mediante una fuerza restitutiva procura estar quieta, de tal manera que cuando se mueva al suelo, se mueva el aparato, pero no se mueva la masa, y esta masa registra el movimiento del suelo. Entonces los sismómetros nos permiten registrar el movimiento del suelo. Los sismómetros modernos no utilizan el lapicito para escribir en el papel, sino que en cambio utilizan la ley de inducción de Faraday para inducir una corriente en una bobina con un imán, la masa es un imán. Y estos sismómetros modernos ahorita tienen la capacidad y tienen el detalle de registrar movimientos desde micrómetros hasta incluso metros, en el caso de los stop motion. E incluso pueden registrar el movimiento en el suelo debido a cambios en la temperatura. A la derecha, aquí donde estoy señalando, pueden ver cómo luce un sismograma normalmente. No hay mucho que ver, normalmente es ruido. El ruido producido por la actividad humana, ruido también producido por las olas del mar, puede ser ruido también producido por el mismo aparato, ruido electrónico tal vez, pero generalmente se ve así, como acá arriba lo observan. Pero de vez en cuando se observa figuras como esta o como esta.
Estos son sismos en sismogramas. Yo les llamo, o sea, bueno, yo siempre les he visto una forma como de trompeta, no sé ustedes, pero yo siempre le he visto como una forma de trompeta a los sismos, y así en general usan los sismos registrados en estaciones cercanas a la fuente. Las ondas sísmicas se generan después de que ocurre un sismo. Hay dos de ellas que son bien importantes y son más rápidas que el resto, que se llaman la onda P y la onda S. La onda P es una onda longitudinal y viaja más rápido que la onda S. Llega primero, la primera onda que se registra en los sismogramas. Entonces, aquí, donde estoy señalando en rojo, estaba el ruido sísmico que vemos acá, pero de repente hubo un cambio de amplitud y ese cambio de amplitud corresponde a la llegada de la onda P del sismo. Y luego un tiempo después, porque la onda S como es más lenta, llega la onda S que suele tener una amplitud mucho más amplia que la de la P y también suele ocasionar más daños. Estas ondas P y S se identifican en los sismogramas, digamos, de forma visual y se hace normalmente por un experto, operario experto en esto. Ellos se les entrena mirando muchos sismogramas, muchas P's, muchas S's, muchos sismos, y ellos entonces primero detectan el sismo en el sismograma y luego proceden a ubicar la onda P y la onda S. ¿Y para qué hacen eso? Bueno, ya les voy a contar para qué hacen eso. Como ustedes saben, los sismos son eventos naturales que pueden llegar a ser devastadores. Y estudiarlos nos puede ayudar a crear sistemas de alerta temprana o a crear modelos probabilísticos de amenaza sísmica que nos ayuden a gestionar mejor el riesgo. Además que conocer la fuente sísmica también nos puede ayudar a determinar si cuando un sismo ocurre costa afuera va a ocurrir o no un tsunami. Bueno, y no solo esto, además la sismología es la herramienta más poderosa que tenemos para estudiar el interior de la Tierra. Los métodos directos apenas llegan a unos 13 kilómetros, por mucho, pero la Tierra tiene en promedio un radio como de 6.000 kilómetros. Y a través de estudiar el paso de las ondas sísmicas en el interior de la Tierra, podemos descifrar cosas de su interior. Cuando un sismo se genera, las ondas sísmicas viajan por el interior de la Tierra. Las ondas de cuerpo viajan por el interior de la Tierra. Hay otras que viajan por la superficie, que son las ondas superficiales, pero las que yo les nombré ahorita, P y S, son las que me interesan ahorita, que son las que viajan por el interior de la Tierra y se registran en diferentes sismómetros. Esos sismómetros están en las cosas que llamamos estaciones sismológicas. La forma de la fuente registrada en estas estaciones sismológicas, en los sismómetros, nos da información no solo de la fuente sísmica, sino además nos puede brindar información del medio por el cual ellas se transportaron. Fue a través de ondas sísmicas registradas de sismos muy grandes que nos enteramos de que tenemos un núcleo externo líquido en la Tierra y un núcleo interno sólido. Tenemos un manto dúctil pero más denso que la corteza. Todas estas cosas fueron derivadas del estudio de la sismología. Pero resulta que para estudiar, para hacer todos estudios en sismología, porque se hacen hay diferentes técnicas para estudiar la sismología. La mayoría de ellas tiene como fundamento o tiene como insumo fundamental la detección de los sismos, saber en dónde ocurrieron los sismos. Para, por ejemplo, armar el catálogo y hacer un modelo probabilístico de la ocurrencia de sismos en una zona, es necesario conocer la localización de tantos sismos como sea posible y conocerlas muy bien. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se pueden localizar los sismos? Imaginen que es un sismo que ocurrió en esta estrella roja y la estación A lo registró. Como sabemos que la P es más rápida que la S y esas velocidades las conocemos más o menos bien, podemos inferir de esa diferencia entre P y S la distancia de la estación sismológica al sismo. Y entonces, con solo el registro en la estación A, podemos saber que el sismo pudo ocurrir en algún lado de esta circunferencia verde.
Si tenemos otro registro, por ejemplo, en la estación C, y miramos la P-S, podemos ver que el sismo tuvo que ocurrir o en esta zona aquí donde se intercepta con la estación A, o en esta otra donde también se intercepta con la estación A. Finalmente, ya para definir y decidir dónde cayó el sismo, dónde quedó el sismo, con un tercer registro en una estación B, es posible ya encontrar dónde fue que quedó localizado el sismo. Así se hacía por mucho tiempo, hace muchos años, la localización de los sismos. Actualmente no se hace así, los algoritmos que utilizamos son un poco más complejos, más sofisticados, pero entre más datos tenemos, entre más estaciones sismológicas hay y entre más Ps y S podemos registrar, vamos a tener una mejor localización de los sismos y tener muchos sismos bien localizados, tanto en tiempo como en espacio, y además determinar su energía a través de la magnitud, o por lo menos intentar inferirla. Eso nos permite armar algo que los sismólogos llamamos un catálogo sísmico. Y a través de ese catálogo ya se empiezan a hacer otras investigaciones un poco más avanzadas de sismología, pero es un insumo fundamental poder tener sismos localizados. Resulta que tiembla mucho más de lo que uno esperaría. Nosotros sentimos una muy pequeña parte de los sismos que ocurren. La mayoría de ellos no son percibidos por el humano, pero sí por los sismos. Y es importante tenerlos y estudiarlos, poderlos localizar para poderlos estudiar para todo lo que les mencioné anteriormente. En Colombia nomás, en promedio hay unos 100 sismos localizados, de los cuales pues en general no lo siente la gente. Bueno, ya teniendo eso en mente, de que es importante estudiar sismología, que es importante para el estudio de la sismología detectar los sismos, localizar los sismos, tener localizados en el espacio y en el tiempo, y que para tener localizados en el espacio y el tiempo es fundamental poder picar la P y la S, o sea, definir dónde está la P y dónde está la parte S, que yo les mostré antes, que se le conoce como picar, se le dice en el argot sismológico. Ahora vamos a hablar de inteligencia artificial y machine learning y deep learning, que son conceptos que normalmente la gente tiende a confundir. La inteligencia artificial hace referencia a todo lo humano que refleja un comportamiento inteligente, como por ejemplo los programas hechos a mano, la programación, la robótica, los sensores, un sensor de luz, un sensor de humo, podríamos considerarlos como cosas de inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial está el concepto del machine learning. Machine learning hace referencia a algoritmos que tienen la capacidad de aprender y tienen la capacidad de resolver problemas sin ser programados explícitamente para resolver esos problemas. Ellos aprenden de los datos, logran inferir de los datos reglas para poder solucionar el problema que uno quiere resolver. Dentro del campo del machine learning existen otro campo más especializado que es el deep learning. El deep learning hace referencia a una especie, a unos algoritmos de machine learning muy especializados. Dentro de los algoritmos de machine learning están los árboles de decisión de los conocidos, las redes neuronales, de pronto ustedes han escuchado también del support vector machine, el algoritmo de los vecinos más cercanos. Esos son algoritmos de machine learning tradicional, las redes neuronales, como les decía. Pero entonces hay unas redes neuronales súper vitaminadas. Digamos que las redes neuronales con esteroides, redes neuronales muy grandes y redes neuronales con ciertas particularidades. Eso se conoce como deep learning y tienen un poder impresionante. ¿Qué cosas se pueden resolver con el deep learning? Por ejemplo, la detección de objetos en imágenes o traducir texto, que eso hace parte del procesamiento del lenguaje natural. Y algoritmos comúnmente usados en el deep learning son las redes neuronales convolucionales, las redes neuronales recurrentes o los transformers. Yendo un poco más al detalle en machine learning, en machine learning tenemos datos, esa es una cosa fundamental. En eso fundamental son datos. Y estos datos se dividen siempre en dos categorías. Unos datos de entrenamiento, que son los datos con los cuales nuestro algoritmo va a aprender para construir su modelo, y unos datos de evaluación o de test.
con los cuales nosotros vamos a evaluar el modelo si realmente aprendió y no memorizó. ¿Cómo funciona el entrenamiento de un algoritmo de Machine Learning? Él intenta hacer una predicción. Es el primer paso del algoritmo de Machine Learning. Predecir en los datos. Y lo compara con la solución deseada, con la solución esperada. Por ejemplo, si estamos entrenando un algoritmo de Machine Learning con datos de clientes en un banco y queremos saber la probabilidad de que un cliente empiece a deberle al banco, y tenemos datos de muchos clientes de mucho tiempo atrás, con datos, por ejemplo, de la edad, del estado civil, si es casado, si es soltero, del estudio, y tenemos además el dato de si el hombre terminó debiéndole al banco y quedando moroso. Podemos entrenar el algoritmo de Machine Learning para que después intente predecir con nuevos clientes si va a quedar moroso o no. Entonces podemos darle esos datos al algoritmo y él va a intentar predecir para todo el conjunto de datos de entrenamiento. Este debe, este no va a deber, este va a quedar moroso, este no. Y eso lo compara con los datos reales de nuestro set de entrenamiento. Y depende de qué tan bien o mal le haya ido, él va a hacer una retroalimentación y va a actualizar unos parámetros que tiene en su interior. Cada algoritmo de Machine Learning tiene unos parámetros definidos, funcionan diferente, y la forma en que se retroalimenta también es un poco diferente. Pero esta es la idea general y esto va a ser un ciclo que se va a terminar hasta que el usuario lo decida. Normalmente el usuario decide cuántas iteraciones va a realizar el algoritmo, o también decide hasta qué nivel de cercanía entre los datos que se quieren predecir y los datos predichos se va a parar. Luego que el algoritmo está entrenado, decimos que tenemos un modelo de Machine Learning. Un algoritmo entrenado de Machine Learning es un modelo de Machine Learning. Y le pasamos los datos de evaluación o los datos para mirar qué tan bien le fue. Si el algoritmo de Machine Learning a veces pueden tener el error de memorizar. Es decir, se aprenden muy bien los datos y prácticamente memorizan, y cuando les damos datos nuevos, no son capaces de predecir y les va muy, muy mal. Eso es lo que no queremos que pase con el algoritmo de Machine Learning. Entonces, normalmente por eso se hace eso, para revisar que las cosas estén yendo bien. Eso de memorizar, de que el algoritmo sea capaz de generalizar, se conoce en el argot del Machine Learning como overfitting o sobreajuste, que el algoritmo sobreajustó. Por ejemplo, no todos los datos son tan chéveres como, por ejemplo, los datos organizados y estructurados de un banco, ¿cierto? Una tabla Excel. Hay datos que son más complejos, que no son estructurados. Por ejemplo, el audio. Si queremos crear un algoritmo de Machine Learning que transforme audio en texto, entonces no nos sirve pasarle el audio crudo al algoritmo de Machine Learning. Probablemente no va a ser capaz de aprender. Y en cambio, sí es mucho más útil que un humano, conociendo el problema, diseñe un programa que sea capaz de extraer características de esa señal, por ejemplo, en el caso del audio, para pasarse al algoritmo de Machine Learning y a la predicción. Un ejemplo de características que se le pasan al algoritmo de Machine Learning son, por ejemplo, una ventana móvil en donde se le va calculando el promedio. Y entonces, para cada ciertas cuentas le calculamos el promedio, le calculamos también, por ejemplo, podemos dar la variancia, la desviación estándar, o sea, algunos datos estadísticos. Y esos datos se los damos al algoritmo de Machine Learning para que intente predecir. Hay otros un poco más sofisticados, que son, por ejemplo, aproximar la forma del audio, la envolvente del audio, a un polinomio y darle los coeficientes del polinomio al algoritmo de Machine Learning. Esa funciona, por ejemplo, muy bien. En Deep Learning, en cambio, no necesitamos que un humano se invente esa extracción de características. Los algoritmos de Deep Learning son capaces ellos mismos de extraer esas características de estos datos no estructurados. Ellos se entrenan para mirar qué características les son relevantes. El algoritmo más, digamos que el algoritmo en esto es la red neuronal convolucional, CNN por sus siglas en inglés. Y la convolución que llaman, que es una operación que hacen estas redes neuronales, es básicamente un producto punto
raro entre matrices. Por ejemplo, imaginen que aquí yo tengo una imagen, es este cuadrado verde 5×5. Una imagen yo la puedo representar como una matriz de números, donde cada número representa la intensidad de un color. Y tengo un filtro 3×3, que es este cuadradito 3×3 amarillo que está moviéndose alrededor de la imagen. Ese filtro tiene unos valores de 0, de 1. Y lo que voy a hacer es que a cada vez que ese filtro se sobrelapa sobre la imagen, voy a multiplicar ese valor del filtro por el valor de la imagen, que tiene el valor de la imagen ahí. Y luego sumo todos esos valores. Eso me da un número. Y ese número es lo que... Esa matriz resultante es una matriz de características, de la que llaman convolución en el Machine Learning. La idea es que conforme se van agregando más capas de esta convolución, el algoritmo es capaz de aprender y extraer características más complejas. Un problema que motivó esto, que motivó el desarrollo de las redes neuronales convolucionales, fue el de la clasificación de imágenes. En el problema de clasificación de imágenes, tenemos imágenes que tienen un objeto, un gato, un perro, una casa, un carro. Se lo pasamos al algoritmo y él nos va a decir a qué clase pertenece. No nos va a decir a dónde está, no nos va a ubicar en qué parte está, o si está completo el perro, si está completo el gato, no, solo nos va a decir que allí hay uno. En eso consiste. Voy a pasar acá, no estoy de tiempo, creo que estoy súper mal de tiempo, pero bueno, igual voy a mostrarles esto. Esta es una página súper útil para entender bien cómo funcionan esas convoluciones, se llama CNN Explainer, y en esta nos permite ver cómo funcionan esas convoluciones en detalle. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la imagen de una taza y se la vamos a pasar a esta red neuronal convolucional. Esta red neuronal convolucional tiene 4 capas. Y en cada capa hacen operaciones distintas. Por ejemplo, miremos esta imagen. Primero la dividen en 3 canales, el rojo, el verde y el azul, ¿cierto? El RGB. Y por ejemplo, miremos qué pasa cuando la pasa por la convolución arriba. Y lo que sucede es que va a aplicar el filtro que yo les comentaba ahorita. Este es el filtro y va a empezarlo a aplicar sobre toda la imagen para generar esa nueva matriz de salida que se va a ver así. Esa es la convolución. Y eso lo hace para cada uno de los filtros que se le hayan diseñado al algoritmo. Y él va a empezar a entrenarse. En este ejemplo ya está entrenado y tiene los filtros ya definidos, pero cuando uno entrena algoritmo Machine Learning, esos filtros van a ir cambiando en función de mejorar la predicción. Y al final, él decide a qué clase pertenece de las que se le ha entrenado y dijo que era un expreso. Entonces, lo dijo bien. Entonces, bueno, por si quisieran mirar eso más en detalle. Bien, en los problemas de visión por ordenador, hay uno en particular que ha sido útil de imitar en la sismología y es el de la detección de objetos. Apenas en 2012 fuimos capaces de construir las redes neuronales convolucionales que les mostré para clasificar de una manera casi humana imágenes. Y ya ahorita en 2020 somos capaces de detectar objetos individuales en imágenes en tiempo real, como lo están viendo en este video de arriba. Podemos detectar objetos a través de cajas y a cada caja podemos asignarle la probabilidad de que esté realmente ahí el objeto, como en la imagen. Pero podemos ir un poco más lejos y detectar los objetos a nivel de píxel, como lo ven acá. Este problema se conoce como segmentación de imágenes. Ambos problemas son de detección de objetos. Pero en la literatura van a ver que a cuando lo detectan a nivel de píxel, se llama segmentación de imágenes, y en le asignan también probabilidad, pero entonces en una forma más detallada. Y digamos, lo bárbaro de esto es que el Machine Learning ha venido teniendo una explosión de interés y constantemente viene evolucionando. Hay una métrica que se llama el Intersection Over Union, que mide que también está enmascarando en un problema de segmentación el algoritmo.
¿cierto? Y consiste en mirar la intersección de la predicción con, con la enmascaración real y dividirla sobre la unión. Si es perfecta, si le pegó completamente bien a esa máscara, a esa detección de los objetos, entonces vamos a tener una intersección sobre unión de 1. Ese va a ser el valor que vamos a desear. Y ese valor ha venido evolucionando conforme avanza el tiempo y conforme avanzan las investigaciones se van haciendo nuevos descubrimientos. Una cosa que ha permitido que esto tenga ese avance tan escandaloso y tan rápido es que la filosofía del código abierto y la filosofía de los datos abiertos, de los datos libres. La gente ahora tiene a disposición un montón de datos impresionantes para poder poner a prueba sus códigos. Y no solo eso, sino que los investigadores suelen hacer estos modelos y dejan libre el código también para que otros puedan mirarlo y puedan mejorarlo y sea mucho más rápido avanzar. Creo que esto es de las cosas que más han influenciado que avance rápido el deep learning. Ahora que les voy a mostrar una cosa que no se ha usado en sismología todavía, pero yo esperaría que se use. Me gustaría que me patrocinaran para hacerlo. Y es utilizar una nueva arquitectura de red neuronal, o una arquitectura no es tan nueva, pero últimamente ha despertado mucho la atención, y es las Graph Neural Networks. Las Graph Neural Networks permiten procesar datos que vienen en forma de grafos, en representación de grafos. Y estas personas de acá, que son de una compañía asociada a Google que se llama DeepMind, crearon una Graph Neural Network que es capaz de simular, de aprendió física. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso por qué es útil? ¿Para qué vamos a enseñarle un algoritmo a aprender física? Si ya podemos hacerlo con las simulaciones que tenemos. Bueno, tiene algunas ventajas. Entre ellas, por ejemplo, es que el mismo código que utilizamos para aprender un fenómeno particular, semi-particular, como por ejemplo el que estamos viendo ahorita, el agua, puede usarse después con otros datos, por ejemplo los de la arena, para aprender cómo la dinámica de las partículas de arena, por ejemplo, sin necesidad de cambiar el código, solo entrenándolo con nuevos datos. Por ejemplo, también, digamos, una limitación que tienen las simulaciones tradicionales es que son tan precisas como lo permite el modelo. Y el modelo sabemos que tiene siempre sus limitaciones, y muchas veces se simplifica por temas de poderlo procesar, de poder procesar con ese modelo. Pero en cambio, si construimos una red neuronal que sea capaz de aprender a partir de los datos, el modelo va a ser tan preciso como los datos que tengamos. Y en eso también ya se hace un avance. Aquí no lo traje a colación, pero ya han hecho un paper utilizando estas redes neuronales para inferir ecuaciones sobre fenómenos físicos. Eso es algo que me parece que es súper interesante. Bueno, entonces ahora vamos a hablar y ya vamos a empezar uniendo las partes. Entonces vamos a hablar de Machine Learning en la detección de sismos. Les voy a hablar de lo que hice en mi tesis de maestría. Esto ya se ha hecho con otros algoritmos, pero yo hice esto con varios algoritmos. Quise comparar el desempeño de diferentes algoritmos en la detección de sismos. La idea es coger segmentos, pequeños pedazos de sismograma, pedazos de ruido y pedazos de sismo, y pasárselos al algoritmo para que él clasifique y diga si el segmento corresponde a ruido o corresponde a sismo. Es, digamos, como una analogía al problema de la detección de imágenes, la clasificación de imágenes, que yo les mostraré como si es perro o es gato. Aquí es sismo o es ruido. Como utilicé algoritmos de machine learning tradicionales, entonces tuve que utilizar una extracción de características. Utilicé una extracción de características, un algoritmo que se llama el MFSC, Mel Frequency Epsilon Coefficient, que fue desarrollado para el procesamiento del audio, para el procesamiento del habla. ¿Y en qué consiste ese MFSC? Consiste en tomar el sismograma, el segmento, dividirlo en 5 sismogramas con overlapping, y luego a cada una de esas ventanas
calcularles el espectro de potencia, luego aplicarles unos filtros triangulares que se conocen como filtros de Mel. A mí me tocó alterar estos filtros un poco porque esos filtros estaban pensados era para el audio, ¿cierto? Y aquí estoy pensando en sismogramas que tienen unas frecuencias muy distintas, por lo menos en unas frecuencias de interés distintas, y luego se toma el logaritmo de la salida de los filtros, luego se calcula la transformada discreta del coseno. Esto me bota un montón de coeficientes, yo me quedo con los primeros 13 por cada segmento. Entonces esta matriz que ustedes ven acá, las filas corresponden a las ventanas que se sobreponen y las columnas corresponden a los coeficientes sepstrales para cada fila. Entonces, transformo un sismograma en esta representación matricial. Eso es lo que le va a pasar a los algoritmos de Machine Learning. Solo pasé a 6 algoritmos de Machine Learning y luego entrené esos algoritmos de Machine Learning con esos datos y luego los probé el desempeño en unos datos de evaluación, datos de test, que es lo que vemos acá abajo. En los problemas de clasificación binaria, como este, se suele utilizar unas 3 métricas, que son la precisión, la exhaustividad y el valor F1. La precisión hace referencia o nos permite responder la pregunta de qué porción de las predicciones positivas fue realmente correcta. Es decir, cuando yo dije que había sismo, ¿qué tan cierto fue? ¿Sí? Por ejemplo, si en mis datos de testeo habían 2000 sismos y mi algoritmo dijo que habían 1000, pero todos esos 1000 efectivamente eran sismos, entonces digo que la precisión fue 1, porque todo lo que yo digo que es sismo realmente lo era. Luego está la otra métrica que se llama el recall o exhaustividad, y me ayuda a responder la pregunta de qué porción de los datos que tengo, que yo dije que eran sismos, realmente fueron clasificados correctamente. De todos los sismos que habían, ¿cuáles de esos yo pude clasificar correctamente? Yo podría también tener una exhaustividad, por ejemplo, de 1, si el algoritmo dice que todo es sismo. Si todo es sismo, entonces puedo coger todos los segmentos de sismo, ¿cierto? Pero pues no es lo que quiero. Entonces, la precisión por sí sola y la exhaustividad por sí sola no son una buena métrica. Tienen que combinarse. Y hay algoritmos o hay problemas para los que queremos más precisión y hay problemas para los que queremos más exhaustividad. Por ejemplo, en el caso de la detección de cáncer de un paciente, si le decimos al paciente como de forma preliminar el diagnóstico de cáncer, no nos importa ser tan precisos en realidad, nos importa ser exhaustivos, porque así fallemos cuando le digamos que tiene cáncer, ya vendrá el otro examen a que lo confirmará, pero en cambio sí nos alertaría a decirle que no lo tiene cuando en realidad lo tiene. En cambio, por ejemplo, el tema del trading, si uno entrena un algoritmo de Machine Learning para que compre y venda acciones, sí nos interesa que sea muy preciso, que cada operación que haga realmente sea ganadora. Y así no haga todas las operaciones ganadoras posibles, nos interesa que las que haga sean ganadoras. Entonces, hay problemas en los que se quiere más precisión, hay problemas en los que se quiere más exhaustividad. En el caso de la detección de sismos, yo creo que está bien balanceado. Se quiere tanta precisión como exhaustividad, pero va a depender también de para qué esos sismos, si es para una emergencia o es para hacer un análisis investigativo. Pero en general es muy balanceado. Y entonces la forma de balancear y combinar esos dos puntajes, que son puntajes que van de 0 a 1, donde 1 es el puntaje perfecto, es el F1 score. El F1 score me combina estas dos en un parámetro que va de 0 a 1 también, donde 1 es el mejor algoritmo, es decir, todos los sismos los clasifico como sismos y todos los segmentos de ruido los clasifiqué como ruido. Estos fueron los datos que obtuve, los resultados que obtuve. El mejor algoritmo, el que le fue mejor, fue al XGBoost, y el segundo mejor fue la red neuronal simple, que se conoce también como Multilayer Perceptron. Este XGBoost hace parte de una familia de algoritmos de Machine Learning que si han escuchado el tema, se conocen como los Busted Trees o como los árboles mejorados. Y esa familia de algoritmos ha tenido muy buenos resultados en concursos de Machine Learning. Bueno, eso fue lo que hice yo a nivel de clasificación, ¿no? De sismogramas. Pero a nivel de
detectar las fases sísmicas y decirme a dónde están, pues hay unos autores que han llegado pues, a ese nivel. Y se basaron en este trabajo de 2015. En 2015, estos autores inventaron la UNIT. Esta arquitectura de red neuronal permite segmentar imágenes médicas, por ejemplo, para detectar tumores o para detectar células y decirme a dónde están. En su momento tuvo el mejor resultado, era lo mejor en eso, haciendo esa tarea. Ahorita ya han venido otros modelos mejorando otras alteraciones a esta unit, han venido mejorando esto. Y lo que hicieron estos autores, Wei Qianzu y Greg Verosa, fue intentar implementar esta idea de la unit en sismogramas. Y como ustedes pueden ver, la arquitectura es prácticamente la misma. Y lo que intentaron segmentar, digamos, o colorear, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, o hacer como esa máscara de la probabilidad fue alrededor de la P y de la S. Las P las modelaron como una función gaussiana, ¿cierto? Que era una función gaussiana alrededor de la P y que era una función gaussiana alrededor de la S. Y luego le pedían al algoritmo que les devolviera esto. Una vez le entraban un sismograma, les devolviera estas probabilidades. Eso es lo que ellos querían. Y de esa forma, entonces, el algoritmo ya logra picar, donde la probabilidad máxima es que decimos que ahí está la fase. Este programa de FaceNet, este modelo de FaceNet, superó con creces, con mucho, o sea, por mucho, a los algoritmos tradicionales para detectar sismos. En sismología ya existen unos algoritmos para detectar sismos basados en reglas hechas por humanos, que consisten básicamente en mirar cuando la amplitud cambia de forma abrupta. Pero este FaceNet lo superó bastante. Yo ahorita les voy a mostrar una gráfica de la comparación de FaceNet con el algoritmo tradicional. En los datos del Servicio Geológico Colombiano. Me quedé en tiempo. En 2017, Google sacó este paper, Attention is all you need, y en él introdujeron una nueva arquitectura neuronal llamada los transformers. Los transformers utilizan una cosa que llaman mecanismo de atención, y estos transformers permitieron paralizar ese mecanismo de atención y ayudar a que las tareas del procesamiento del lenguaje natural fueran mucho mejor resueltas. Entonces, este era el puntaje que se obtenía cuando se traducía con los anteriores modelos del inglés al alemán, pero una vez se introdujeron los transformers, mejoró muchísimo. Y los transformers vinieron a revolucionar realmente todo lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Un año después de ser publicados los transformers, Google también creó un algoritmo que se llama BERT, que utiliza los transformers, y pudo crear el primer algoritmo que fue capaz de superar el desempeño humano en responder preguntas abiertas de texto de Wikipedia. Los transformers entonces recientemente, apenas el 7 de agosto de este año, fueron usados, se publicó este trabajo de Mustafa Musavi y también de Greg Verosa, en el que utilizaron esta arquitectura de los transformers para detectar sismos. Y efectivamente con esta arquitectura de transformers pudieron mejorar lo que ya se había hecho con FaceNet, que ya era muy bueno. Aquí en esta gráfica pueden ver estas tres cositas de acá, son sismos, y él abajo hace sus predicciones en probabilidad. Y los coge bastante bien. Incluso cuando los datos pueden ser muy ruidosos, logra hacer una buena predicción. En esta imagen de acá podemos ver lo que se llama el mecanismo de atención y es a dónde presta atención el algoritmo cuando está intentando hacer una determinada tarea. Por ejemplo, cuando está intentando detectar, él le presta más cuidado al cuerpo en general del sismo, pero cuando está intentando detectar la P, le presta más cuidado al principio y al final del sismograma. Y para la S, en cambio, solo al centro. Así pica o así determina fases FaceNet y Ecotransformers en los datos del Servicio Geológico Colombiano. La fase S, acá que vemos que picó FaceNet está mal, ahí no hay ninguna fase S y aquí también puede haberse equivocado. En cambio, pero cogió este sismo chiquito, que Ecotransformer no lo cogió. De esta gráfica quiero que vean que FaceNet, a diferencia de Ecotransformer, es más exhaustivo, es decir, coge más sismos, pero es menos preciso, es decir, tiende más a dar falsos positivos. Siempre que Ecotransformer pica, podemos estar muy seguros de que realmente ahí está un sismo. Aquí en un zoom a una de esas picadas y podemos ver cómo realmente
le atina muy bien a dónde empieza la fase sísmica. Los algoritmos que habían en cambio tradicionales para picar sismos en sismología, si bien detectaban, siempre corrían las fases, las corrían y esas tenían que ser corregidas otra vez por el operario humano experto. Pero en cambio estos algoritmos tienen la ventaja que esto ya no es necesario otra vez corregirlo porque ya lo hacen muy bien. Aquí entonces les muestro la imagen de la comparación del desfase en tiempo entre el algoritmo tradicional, que es el STA-LTA, con FaceNet. Y miren que FaceNet, la gran mayoría de los sismos, de los pics que hace, tienen un desfase cercano a cero con el humano. Y pica muchísimos más fases, más sismos que lo hace el STA-LTA. Realmente lo supera por mucho. Bueno, ya para terminar, les quiero hablar de este trabajo que me pareció súper interesante, el uso de Machine Learning también en detección de sismos, pero más que eso en predecir el tiempo remanente para que ocurra un sismo. Esto es un trabajo en 2017 de los Alamos National Laboratory. Los Alamos National Laboratory es la institución de Estados Unidos que fue fundada en la Segunda Guerra Mundial para crear el proyecto Manhattan. Son básicamente físicos, miles, y se enfocan en hacer tareas de investigación que sean de interés nacional. Y pues tienen un grupo dedicado a estudiar el tema de los sismos. Ellos empezaron a simular, a crear sismos en laboratorio. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace por medio de la fricción, como pueden ver acá en este dibujito. Y entonces tiene unos bloques que están bajo un esfuerzo constante con un material granular en medio, y el bloque que está en medio se empieza a deslizar con una velocidad constante. Normalmente esa velocidad es como de 1 micrómetro por segundo, algo por el estilo. Y empieza a acumular estrés hasta que se mueve de forma brusca, y eso es lo que llamaríamos el sismo. Lo que encontraron es que al pasarle el algoritmo de Machine Learning las trazas, el registro de la señal, el movimiento de esto, el algoritmo era capaz de predecir el tiempo remanente a la ruptura hasta 20 segundos antes. Es decir, quedan 20, quedan 19, quedan 18, quedan 17 segundos, se rompió. Esta gráfica que pueden ver acá es ese resultado. La línea roja es el tiempo experimental que queda y la azul es la predicción que hizo el algoritmo, y lo hizo bastante bien. Eso los motivó a lanzar un concurso en el año antepasado en Kaggle, que es la plataforma más grande para concursos de Machine Learning, donde dieron $50,000 a que pudiera predecir mejor esos sismos. Y pues bueno, sí, se lo ganó un equipo en que utilizó un algoritmo muy parecido al que yo utilicé en mi tesis, el XGBoost, un algoritmo Busted Tree. Y la extracción de características que usaron fueron pues muy simples realmente, fueron cosas estadísticas, la media, la desviación estándar, no sé, la curtuosis, calcularon parámetros estadísticos sobre ventanas de tiempo móviles, y eso fue la extracción de características que hicieron para hacer esa predicción y para ganar el premio. Esto lo siguieron estudiando y encontraron incluso que funciona para sismos en la zona de Cascadia en Estados Unidos. Incluso utilizando el Machine Learning pudieron darse cuenta de que esto hacía parte de un fenómeno que se conoce como sismos lentos, y que esos sismos lentos pueden servir también como algo como una señal premonitoria para cuando va a ocurrir un sismo en especial grande, y pueden darse incluso meses atrás. Y fue algo que pudo verse gracias al Machine Learning, no pudo verse mejor gracias al Machine Learning. Bueno, si alguno de los que está escuchando esto quisiera aprender Machine Learning, pero siente que es demasiada información, que no sabe por dónde empezar, yo también estoy ahí, les quiero recomendar este libro que se llama Hands on Machine Learning. Realmente es espectacular. Está escrito en un lenguaje muy, muy fácil de entender, con excelentes ejemplos, imágenes, y además es práctico. Tiene código y todo en Python, que es lo que más se usa ahora para desarrollar Machine Learning. Y si están interesados en un poco más allá y en aprender más sobre Deep Learning, les recomiendo muchísimo la especialización en Coursera de Deep Learning AI. Es una especialización hecha incluso para gente que no sabe cálculo.
Ahí explica incluso cómo se deriva y todo de una forma súper intuitiva. Realmente es de los mejores profesores que yo he tenido. El curso es gratis, ustedes pueden hacerlo gratis auditando, no les va a dar un certificado, pero pues van a aprender y si se animan, pues después pues pueden pagar el certificado. Pero pues se lo recomiendo por si quieren aprender Deep Learning. Bueno, como conclusión, quiero que se queden con que el Machine Learning puede ser una herramienta útil en la investigación científica. Y en el caso de la sismología, ayuda a mejorar los catálogos sísmicos, que como les mencionaba, es un insumo fundamental en nuestra investigación. Adicionalmente, las técnicas derivadas del Machine Learning sobrepasan bastante a los algoritmos tradicionales en el desempeño de detectar sismos y fases sísmicas. Y por último, el Machine Learning también nos puede ayudar a descubrir nuevos fenómenos. Muchas gracias. Y aquí les dejo algunas referencias. Bien, muchas gracias, Daniel, por la presentación. Vamos a hacer algunas de las preguntas que tiene el público. Hay varias, bastantes. Están muy interesantes, la verdad, desde ese repaso en general, Machine Learning hasta la parte de sismología. Bien, bueno, primera pregunta dice, bueno, muchas gracias por esta interesante plática. Si podría, por favor, diferenciar al menos de manera conceptual Deep Learning, Machine Learning, redes neuronales, inteligencia artificial. Pero casi, por hacer la pregunta, ¿hay alguna ventaja de una sobre otra o más bien son complementarias? Sí, esa la dije acá. Bien, como les mencionaba, digamos que la inteligencia artificial, el término hace referencia y abarca todo lo que parezca inteligencia. Eso incluye pues, los algoritmos de Machine Learning y Deep Learning, ¿cierto? Y se suele utilizar, y es recomendable además utilizarla cuando las opciones no son tantas, cuando las reglas que tengo que escribir en mi programa, por ejemplo, para poder solucionar el problema, no son tantas. Pero cuando ya sobrepasan, por ejemplo, si quiero entender texto, si quiero saber si alguien está molesto en un texto cuando leo un texto o no, tengo que hacer un montón de reglas a mano y que probablemente terminen faltándome muchas. En ese caso, cuando las reglas son demasiadas, las reglas a mano, es que se recomienda utilizar Machine Learning. ¿Cuándo se recomienda utilizar Deep Learning sobre Machine Learning? Bueno, digamos que el Deep Learning tiene una desventaja y es que no se entiende muy bien qué es lo que logra aprender. Les voy a contar, no les sale la diapositiva de eso, pero les voy a contar una investigación que hubo, eso fue en 2017, 2018, en donde unos oftalmólogos aplicaron algoritmos de deep learning en fotografías de ojos, solo el iris, aquí el ojo. Y le pidieron que determinara si era hombre o mujer. Esa misma tarea se la pidieron a oftalmólogos profesionales. Y los oftalmólogos profesionales tuvieron una precisión de 50%, es decir, no le atinaron. En cambio, el modelo de Deep Learning pudo hacerlo con un 98% de precisión. Y entonces, y era algo que no se sabía, o sea, realmente no saben, y en ese momento no sabía qué es lo que está viendo el algoritmo de Deep Learning, y era todo un misterio. Entonces, a veces sí puede ser una caja negra, que es lo que el algoritmo de Deep Learning está viendo, y es una desventaja respecto a los de Machine Learning, porque, por ejemplo, los algoritmos, por ejemplo, los árboles de decisión, o el Random Forest, el bosque aleatorio, son algoritmos que te permiten, una vez aprende, te permiten hacer una estadística de cuáles características fueron las que él más utiliza y más tiene en cuenta a la hora de hacer predicciones. Y entonces eso te permite aprender más de los datos. No sé si respondí la pregunta ahí. Bien. Bueno, otra pregunta. Bueno, dice primero, entonces podría con Machine Learning hacer el algoritmo, que el algoritmo, al realizar una predicción con bastante precisión, aparte de hacer la precisión, tome alguna decisión basada en su predicción. Dice, digamos, para poner un ejemplo, diseñar un algoritmo que con una cantidad seria de información podría romper el CAPTCHA, ¿no? Que esta seguridad que se utiliza en páginas de internet. Sí. Sí se puede. Y eso es como aprendizaje reforzado. Digamos, no lo mencioné para no meter demasiado tema, pero hay como 3 paradigmas en el aprendizaje automático de los problemas que puede resolver.
y está una cosa que llama el aprendizaje supervisado, que es cuando le entregamos los datos y las etiquetas, lo que queremos predecir, como en el caso de los sismos o en el caso de las fotos que quiero saber si es perro o gato, ¿sí? Les entrego eso. Están los que no son supervisados, el aprendizaje no supervisado, que hace referencia cuando le entregamos solo los datos y queremos que él haga algo sobre los datos, por ejemplo, hacer un clúster. Le damos los datos y que él agrupe de acuerdo a las características que encuentre, él mismo agrupe, sin decirle nada acerca de esos datos. Y está el aprendizaje reforzado, que es en el que tenemos un agente en donde sus decisiones y sus acciones cambian el entorno. Por ejemplo, en Mario Bros. En un videojuego. Los videojuegos son un ejemplo perfecto del aprendizaje supervisado. Entonces, cuando se entrena un algoritmo para poder llevar a cabo un videojuego, eso está dentro del campo del aprendizaje reforzado y eso utiliza por debajo de Deep Learning. Entonces, estos agentes del aprendizaje reforzado se entrenan para ir desarrollando una tarea específica y de acuerdo a sus acciones el sistema los retribuye. En el caso de, por ejemplo, el videojuego, el sistema los castiga. Y, por ejemplo, eso que dices de la pregunta que mencionaban, además de dar la probabilidad de tomar la decisión, esos tipos de algoritmos de aprendizaje reforzado lo hacen. Digamos, ese tipo de algoritmo fue el que, por ejemplo, derrotó a Lee Sedol, el campeón de Go, el juego chino, en Go. En 2015, hasta 2015 no había, o sea, por ejemplo, en el ajedrez, el mejor ajedrecista del mundo ya había sido vencido en 1996, creo que fue Kasparov, por una máquina, pero hasta el 2015 no había podido vencerse a un jugador profesional de Go, a cualquier jugador profesional de Go, en Go por una máquina. Y fue hasta que un algoritmo de Deep Learning con aprendizaje reforzado lo logró hacer. Bien. Continuando, otra pregunta, dice Evelyn Velázquez, ¿hay algún criterio para saber qué porcentaje de los datos utilizará para training y para test? Pues son unos criterios bien empíricos y diferentes investigadores tienen distintas posturas, pero digamos que está fuertemente aceptado que cuando tú tienes un conjunto de datos que ronda los 10.000, la decena de miles, es bueno tener 75% para entrenamiento y un 25% restante para testing. Pero cuando tú tienes muchos más datos y el problema es más complejo, cuando ya tienes el orden de los millones de datos y decenas de millones de datos, entonces ya cambia el asunto y ya incluso dejan apenas como un 10% para el test y el 90% restante para el entrenamiento. Entonces va en relación con la cantidad de datos normalmente. Pero entonces entre más datos tiene, lo que se suele hacer es dejar menos para el testing, para aprovechar más datos en el entrenamiento. Incluso hay un tercer subconjunto de datos que no lo mencioné, pero que se utiliza también en el desarrollo, y es el conjunto de datos está el conjunto de datos de entrenamiento, está el conjunto de datos de evaluación y otro conjunto de datos de desarrollo. Entonces, que también es como uno de testeo, pero que se usa para ajustar unas cosas que llaman los hiperparámetros. Porque, por ejemplo, la red neuronal, yo tengo que decidir cuántas capas va a tener la red neuronal y cuántas neuronas tiene que tener. Eso es algo que define el usuario. Eso se conoce como hiperparámetros. Eso no los aprende él. Eso yo los introduzco como usuario. Pero hay diferentes hiperparámetros que pueden dar mejor resultado que otros. Entonces, ¿cómo hacer? Entonces, normalmente lo que hacen es utilizar estos datos estos datos de desarrollo que te dije para ajustar esos hiperparámetros, para mirar cuántas neuronas están. Y una vez que ya tienes en esos datos de desarrollo el mejor modelo, ya ahí sí, con los datos de testing, una sola vez los utilizas para mirar cómo le fue a ese modelo. Bien, otra pregunta. Dicen qué tanta facilidad o dificultad hay en utilizar una red neuronal diseñada y probada de una aplicación a otra. Por ejemplo, dice la Convolutional Neuronal Network utilizada en imágenes. ¿Qué dificultad hubo al utilizarla para detectar sismos? A partir de archivos de audio, ya que son datasets totalmente diferentes. Bien. Digamos que tiene una cierta complejidad en el sentido de que tengo que adaptarme a los datos que tengo, ¿cierto? Pero no es mucha. No es mucha porque
o sea, como les decía, este tema ha avanzado muchísimo por la cuestión del código abierto y Google y Facebook liberaron unos frameworks en Python para poder desarrollar estos modelos de Machine Learning de una manera súper sencilla. O sea, no hay que ponerse a operar, ¿no? O sea, yo no tengo que poner, para tú inventarte el problema de Machine Learning, digamos, el algoritmo de red neuronal o el modelo de red neuronal, tú no tienes que ponerte a definir todas las operaciones, todas las sumas, las multiplicaciones. No, ya existen unos frameworks que te permiten hacer eso a nivel de capa y en pocas líneas. Entonces, la complejidad técnica no es tan alta, no es tan alta conociendo estos frameworks que te digo. El framework de Google es TensorFlow y y el de Facebook que lo están utilizando más para investigación es, ¿cómo es que se llama? Ay, se me olvidó el nombre. Pero entonces hay un curso en internet, es un nombre que se llama Fast AI y en ese enseño a utilizar ese framework de PyTorch de Facebook para resolver tus problemas. Pero entonces, utilizar Deep Learning realmente es incluso a veces tiene una complejidad técnica más baja que utilizar Machine Learning, porque, por ejemplo, calcular los coeficientes cepstrales que yo les mostré en mi tesis, eso pues sí me tocó a mí programarlo, ¿no? Hacer las multiplicaciones y todo eso. En cambio, digamos que las convoluciones y eso, el algoritmo Machine Learning, eso ya lo hace él por debajo. Entonces, los frameworks facilitan mucho y hacen mucho más baja la complejidad técnica para implementar esos modelos. Por aquí otra pregunta. ¿Es entendido que los datos utilizados para training o test no pueden ser utilizados ya propiamente en el análisis porque introduce vías? ¿Es esto correcto? En el análisis, porque utilizaciones. Vaya. Sí, sí, sí. No, pues en realidad lo que no deberías hacer, pues igual no entiendo también para qué vas a volver a utilizar los datos que utilizaste para desarrollar el modelo otra vez para la investigación. Sí, pues digamos que no se suele porque, o sea, en especial los de entrenamiento, los de testing sí los podrías usar, pero los de entrenamiento en especial no, porque el modelo aprendió con esos datos y es claro que le va a ir muy bien con tus datos de entrenamiento. Entonces, efectivamente, esos datos sí, ya después no los van a utilizar, pero los de testing sí los puedes utilizar después. Hablando sobre ya la detección de sismos, ¿qué diferencia existe en el poder de cómputo que requiere el método clásico de detección de sismos contra estos métodos empleando Machine Learning? Sí, es enorme. La diferencia es enorme porque los métodos de Machine Learning realmente requieren mucho más tiempo. El clásico que les mencionaba de detección de sismos es básicamente hacer un promedio, es hacer la razón entre el promedio de amplitud de una ventana corta de tiempo y el promedio de amplitud de una ventana larga de tiempo. Y cuando hago la razón entre estas dos, cuando en cambio de amplitud grande, entonces él me va a botar un número más grande. Y eso computacionalmente es muy sencillo. En cambio, una vez ya entrenado el modelo, que eso obviamente se demora mucho, pues depende de qué tan complejo lo hagas, pero pues se demora mucho. Una vez ya entrenado el modelo, ponerlo en producción, pues ya digamos que conlleva por dentro muchas más operaciones que solo esa división, promedio y división que les estoy contando que hace el algoritmo tradicional. Pero aún así no es que sea tan grande. O sea, si bien se demora, máximo se demorará digamos, por una traza de, ¿qué te digo?, de 10 minutos, se demora unos 10 segundos o menos el algoritmo Machine Learning, que pues es muy bueno. Ya bueno, para finalizar, esa pregunta que me surgió a mí, es ya hablando de la localización que hicieron, ¿verdad? Probaste con varios sets de sismogramas, pero ¿habría alguna diferencia de sismos en diferentes ambientes tectónicos? Por ejemplo, en zonas de subducción contra datos en zonas, ambientes volcánicos, o si los sismos son muy superficiales, si se hizo esa diferencia o si habría algún problema, alguna ventaja o desventaja. Sí. En especial el que les mostré de FaceNet, él utilizó solo datos de California, que es una red súper densa y que tiene un montón de sismos. Y yo he visto que FaceNet generaliza mucho menos, en especial en nuestro ambiente en Colombia, en donde tenemos sismos que tiene una P-S mucho más larga porque tenemos una red, digamos que más grande. Y entonces ahí se le dificulta.
Pero en el caso de ERQ Transformer, ellos sí utilizaron sismos de todo el mundo. Intentaron tener la mayor variedad de sismos para que él pudiera generalizar mejor, y creo que lo lograron. Lo hicieron bastante bien porque por lo menos en nuestros datos yo he visto que pica muy bien, pero igual podría refinarse. Si, por ejemplo, es algo que solo he visto en un paper recientemente, y es hacer algo que en Machine Learning le llaman transferencia del aprendizaje, transfer learning. Y asociado con eso algo que llama fine tuning, y es afinar el modelo a tus datos. O sea, tienes un modelo gigante entrenado con unos datos gigantes para un problema un poco más general, y tú tienes unos datos más específicos, poquitos, pero unos datos más específicos. Tú no tienes la necesidad de entrenar de ceros el algoritmo otra vez, sino que puedes empezar desde donde ya se entrenó el algoritmo, ya venía, y ajustarlo para que detecte mejor tus datos. Eso se llama fine tuning, y eso se puede hacer para, por ejemplo, localizar réplicas. Pero no es tan sencillo de hacer, es más suculento. Pero sí se podría mejorar haciendo fine tuning. Por acá, bueno, otro más. ¿Podrían estos algoritmos que utilizan Transformers ser aplicados a los datos que arrojan la gran mayoría de las estaciones sísmicas, o es necesario estaciones más modernas? No, ya tiene que ver, hablando de diferencias en sensores. Se puede utilizar para todas. Él utilizó datos de diferentes tipos de sensores. Los sensores, digamos, de sismómetros se pueden diferenciar según el rango frecuencial que son capaces de medir. Y ellos lo probaron para cortos periodos, para banda ancha, para sismómetros, para acelerómetros también, que ellos ya no registran la velocidad, sino la aceleración del suelo. Y para todos ellos funciona bastante bien. Listo. Bueno, esas son las preguntas. Muchas gracias, Daniel, por la extensa charla. Muy agradecido de parte de la Unidad de Gestión de la Investigación en la Escuela de Física. Agradecemos también a todos los que estuvieron acompañándonos en la presentación a través de la página de Facebook de la Escuela de Física, y esperamos contar pues con tu presencia en otra charla en un futuro cercano. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, y pues fue un honor.